tal? Buenas a todos, soy Daniel Gómez, entrenador ayudante Movistar Estudiantes. Y bueno, es un verdadero placer abrir este ciclo de charlas que vamos a hacer desde nuestro club y pues un poco con la idea de en este tiempo que estamos con el coronavirus en casa, pues buscar algún tema para analizar, para hablar y sobre el que aprender, que creo que es lo más importante. En este caso, pues bueno, yo he decidido que creo que es un tema muy vinculado con la situación que estamos, en la que nos vamos a encontrar a posteriori, es el trabajo de postemporada, cómo estructurar un trabajo de postemporada para equipos de formación en diferentes rangos y áreas. Y bueno, creo que puede ser algo interesante de cara a la vuelta a la normalidad poder trabajar con nuestros jugadores. La idea es esta, voy a estructurar un poquito la charla para, pues, con una primera idea de grupos de trabajo, una metodología, cómo trabajar, cómo entrenar, etc. Así que nada, bueno, la primera idea de postemporada creo que es para cantera y jugadores jóvenes, es una etapa clave para ellos, para su desarrollo, para su formación, para enfocarlos hacia el futuro y tener una buena planificación y estructura de ello es muy importante. Y ese trabajo como entrenadores, coordinado con un posible director de cantera o director técnico, es pues igual de importante que el trabajo de temporada, porque es verdad que en la postemporada podemos enfocarnos un poquito más en la individualización y el trabajo y el desarrollo de los jugadores, no tanto en la parte de crecimiento táctico de la competición. Por lo tanto, al quitar la competición podemos trabajar de una manera mucho más específica para su desarrollo. A mí, bueno, en trabajo postemporada me gusta separar en tres, vamos a llamar rangos de edades o tres grupos de trabajo. Podría ser lo que vamos a llamar el grupo de trabajo de cantera baja, que hablamos serían jugadores que esa temporada acaban infantil de segundo año y cadete de primer año. ¿Vale? Es decir, el año siguiente sería la categoría cadete. Un grupo que llamamos de cantera medio, que son los jugadores que pasan de cadete de segundo año y junior de primer año, ¿vale? Que serían, como he dicho antes también, los jugadores que pasan a edad junior. Y el grupo de cantera alta, que es yo creo el más de mayor especialización, de un trabajo más específico, es el grupo de jugadores que pasan de junior de segundo año a senior y un grupo de jugadores que podemos tener en nuestro segundo equipo o incluso en un primer equipo, en el caso de que por un Liga EVA o un Liga LEV que no tenga segundo equipo, jugadores jóvenes de hasta 20 años que estén todavía en un trabajo de desarrollo, de mejora, de nuestro caso, por ejemplo, jugadores de Liga EVA que hayan tenido ya alguna experiencia con el ACB, que vayan a dar el salto la temporada siguiente, y ese grupo de trabajo pues engloba pues un poquito los edades senior, que pasan de junior a senior, hasta los 20, 21 años, puede ser un poquito abierto. Bueno, dentro de la estructura vamos a empezar por la cantera baja. ¿Vale? Cantera baja, como decíamos, jugadores que pasan edad cadete. Estos tipos de jugadores, hablamos que normalmente la temporada termina un poquito más tarde. Por lo tanto, el rango de trabajo que podemos tener puede variar entre 2 semanas, que puede ser un equipo infantil que acabe en mitad de junio, a 4 semanas, 5 en el mejor caso. Por lo tanto, el tiempo es un poquito más limitado a la hora de trabajar. ¿Vale? Esto es clave porque tenemos que tener claro las semanas de trabajo para poder planificar lo que queremos hacer durante esas semanas. ¿Hacia dónde vamos con este grupo? Estamos hablando que este grupo va a hacer trabajo en equipo, es decir, nos ponemos en una situación en la que en edad cadete todavía, pues que van a pasar, como decía, infantil segundo y cadete primero, van a disponer de 4 entrenamientos el grupo de trabajo que queramos tener de esos jugadores va a disponer de 4 entrenamientos, que es lo normal o lo habitual de ese tipo de edades. Es raro que haya entrenamientos individualizados, es decir, hablo en un caso general no extraordinario. Por lo tanto, tenemos que estructurar nuestro trabajo en 4 entrenamientos semanales con todo el grupo. ¿Qué significa eso? Que normalmente este entrenamiento hablamos de un entrenamiento de 75 a 90 minutos. Estos 75 a 90 minutos tenemos que estar muy enfocados en el desarrollo de los jugadores. ¿Qué queremos trabajar? ¿Cuál es la idea? Uno, skills generales. Es decir, este tipo de trabajo tiene que ser general para todos. No vamos a especializar en nadie. Por lo tanto, trabajamos con un grupo
de jugadores que queremos que trabajen bote, pase, tiro, de acuerdo a la planificación que tenemos, pero todos los skills generales de manera similar. Es decir, los mismos jugadores trabajan lo mismo. Todos los jugadores trabajan lo mismo, ¿vale? Y en esos 4 entrenamientos de equipo tenemos que tener la idea también de ir metiendo conceptos de cara a la temporada siguiente. Es decir, conceptos nuevos que creemos que son importantes en edad cadete y que a lo mejor, por ejemplo, jugadores infantil de segundo año todavía no han trabajado. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre conceptos que son pues, un poco muy generales de técnica individual con un trabajo de incorporar nuevas ideas, nuevos conceptos que van a ir de cara a la temporada siguiente en cadete. Por lo tanto, ¿cómo estructuraría el entrenamiento en sí? Esta es la idea. Yo creo que el 70% tiene que ser técnica individual. 70%. Trabajo de 1 por 0 o trabajo, como llamamos, dummy defense, que es 1 contra 1 con la defensa guiada para ayudar al ataque. Este 70%, como decía, tiene que ser skills generales, una parte de perfeccionamiento de lo que hemos trabajado durante el año, es decir, como un recordatorio, un trabajo de todo lo que ha habido durante el año, e incorporar nuevas ideas, nuevo trabajo de conceptos que todavía no han trabajado algunos jugadores y que podemos empezar a incorporar. Por ejemplo, estamos trabajando tipos de bote, tipos de cambio, a lo mejor hay que empezar a trabajar situaciones de dobles cambios. Un ejemplo que a lo mejor no lo hemos trabajado en ese momento y que puede ser un paso pequeño que en esa época de la temporada es bueno de cara a la temporada siguiente. Hablando un poco de táctica, táctica entendemos táctica individual, es decir, el crecimiento del jugador en las lecturas, la transferencia del por 0 a las lecturas básicas. En este caso yo haría trabajo que sería un 30% aproximadamente de la sesión y son solo trabajos de 2x2 y 3x3, enfocados exclusivamente al ataque. Ahora hablamos que la defensa va a ayudar al ataque. En este trabajo de 2x2, 3x3, ¿qué situaciones claves hay en esta edad? 1. Trabajo de mano a mano, perfeccionamiento de mano a mano, porque es el trabajo previo al bloqueo directo y durante el año ya hemos hecho probablemente algún trabajo, por lo tanto podemos crecer desde esa lectura del mano a mano. Segundo situación básica, poste bajo. Podemos empezar a trabajar un poquito desde situaciones de espaldas al aro. Como decía antes, para trabajar conceptos técnicos, un concepto de espaldas al aro puede trabajarlo el equipo entero, no tiene que trabajarlo los más grandes o jugadores determinados, puede trabajarlo todo el mundo para hacer técnica individual de espaldas al aro. Por lo tanto, podemos empezar a meter poste bajo, trabajar perfectamente también de juego de poste bajo, es decir, paso poste bajo, lecturas, etc. Y la clave yo creo que puede ser en esta edad, porque hay que recordar que son jugadores que pasan algunos de ellos de infantil, es bloqueos indirectos. El inicio de bloqueos indirectos básicos, de las lecturas básicas dependiendo de la defensa, si te persigue, si recorta, etcétera, para que dentro de eso empiecen jugadores que ya hayan trabajado eso, lo perfeccionen, y jugadores que se incorporen, como pueden ser los infantiles de segundo año que pasan a cadete, empiecen a conocer el concepto de cara a la temporada siguiente. Hablamos de conceptos básicos generales, no situaciones muy específicas, ¿vale? Por lo tanto, esto yo creo que sería un poco la idea en cantera baja, que podemos trabajar con un tiempo limitado, como decía antes, de 2 a 4 o 5 semanas, con entrenamientos de equipos y entrenamientos individuales, yendo hacia unos skills generales y con un trabajo, como hemos dicho, de 70-30 a nivel de estructura, ¿vale? Pasamos a nivel medio, a cantera media. Cantera media son jugadores, como hemos dicho, que pasan edad junior. Cadetes de segundo año pasa a junior primer año y pasan a junior segundo año. Aquí, pues, normalmente puede ser un poquito más larga la pretemporada. Estamos hablando de 4 a 6 semanas aproximadamente, desde que pueda terminar un campeonato de España o una temporada como tal que termine pues, la fase regular, etcétera. Pues podemos tener un trabajo de 4 a 6 semanas, por lo tanto el trabajo es un poquito mayor. Así que según aumenta el trabajo, la planificación debe ser mucho más exhaustiva, ¿vale? En esta idea tenemos que empezar a mezclar. Aquí ya empezamos a meter la especialización, empezamos a meter los entrenamientos individuales. Por lo tanto, vamos a contar con la misma idea anterior, 4 entrenamientos de equipo, como pueda ser durante la temporada normal. 5 si podemos aumentarlo uno más, que pueda ser de lunes a viernes 4, más uno extra en fin de semana. Y incorporamos entrenamientos individuales. Entrenamientos individuales que puede ser una estructura de 2 más 1 plus fin de semana, por lo tanto 2-3 entrenamientos individuales. Entrenamientos individuales hablamos que son entrenamientos específicos, pueden ser de un jugador, de 2 o máximo de 3, más de 3 ya no tiene mucho sentido. Por tanto, son entrenamientos que ya vamos trabajando por posiciones, ahora espero pues, desarrollar un poquito más. Como decía, entrenamiento de equipo 75-90 minutos, entrenamientos individuales 60-75, dependiendo si es 1, 2 o 3 jugadores, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar en esta etapa? Esta etapa es clave
Uno, los recursos que tenemos, es decir, contamos que podemos disponer de ese número de pistas y contamos que podemos disponer de esos entrenadores que pueden trabajar con ellos. Hay casos que no se va a poder, obviamente, porque el entrenador no trabaja en el baloncesto solo, por lo tanto por la mañana no puede entrar individual, pero bueno, vamos a ponernos en el caso que tenemos los recursos para trabajar de esta manera, ¿vale? Primero, antes de iniciar el trabajo, ya en esta edad, en la cantera media, que es previo a la cantera alta, tenemos que trabajar sobre informes, trabajar sobre la idea que tenemos de jugador de cara al futuro. Y ya vamos especializando, vamos metiendo jugadores a nivel individual, por lo tanto tenemos que empezar de acuerdo al trabajo del año, a los informes que se han ido manejando y a la idea que tenemos de él hacia el futuro, es importante empezar a encaminarlo. Por lo tanto, este trabajo de postemporada es clave para eso, de cara a la siguiente temporada, que esté bastante encaminado su futuro hacia la posición que va a jugar, hacia la idea que tenemos de él en nuestro primer equipo. Por lo tanto, hay que manejar ya informes de rendimiento, de ideas a futuro, de mejoras, de debilidades que creemos que deben mejorar, para ir enfocándolo claramente. ¿Cómo estructuraríamos una sesión en este caso? Aquí vamos a meter un concepto. Bueno, hablamos de, otra vez, técnica individual. ¿Qué diferenciamos antes? Vamos a hablar 60%, un 10% menos porque vamos a usarlo para otro concepto. Este 60%, como hemos dicho antes, son situaciones igual de 1 contra 0 y 1 contra 1 dummy defense, es decir, defensa guiada hacia el ataque, y aquí aumenta mucho la carga de bloqueos directos e indirectos, es decir, en por cero tenemos que trabajar bastante la idea de bloqueos directos e indirectos. Y en por cero, ¿cómo se trabaja? Situaciones de reglar la lectura, las paradas, cómo realizarlo, de reglar la lectura, por ejemplo, el bloqueo directo, si es show, pues trabajamos con este footwork, las diferentes lecturas de pase, de finalizaciones, etc. Por lo tanto, la carga de bloqueos aumenta mucho en por cero, ¿vale? Y en por uno, como decía, guiado. ¿Qué vamos a hablar dentro de la especialización? Pues como decía antes, ya el trabajo de especialización tiene que ser un punto guiado hacia donde queremos que vaya. Me explico. Por ejemplo, un jugador que queremos que va a jugar en posición 1-2, guard, pues probablemente su carga de entrenamientos individuales tiene que ir muy enfocado hacia bloqueo directo. Que a lo mejor no tiene que ser bloqueo directo con una lectura solo determinada, si tiene que entender todas las lecturas de manera general, diferentes situaciones de bloqueo directo, sin reglar la estructura, es decir, que conozca el rango total de los bloqueos directos. Otro ejemplo, jugador grande. Pues un jugador grande, por ejemplo, tiene que trabajar situaciones de bloqueo directo. No le limitamos el tipo de continuación. Puede hacer roll, pop, short roll, para que pueda conocer el rango amplio. Como veremos después en cantera alta, es mucho más específico esta idea. Es decir, un jugador vamos a trabajar con él en solo short roll. Pues en esta idea queremos un poquito más rango porque no queremos dejarle cerrado de una manera tan cerrada la idea que tenemos de él. Por lo tanto, dentro de ese enfoque dejamos un pelín abierto. Como decía, bloqueo directo en general todas las lecturas. Otro jugador trabajará mucha carga, por ejemplo, de bloqueos indirectos, todo tipo de bloqueos indirectos para salir de tirar, para lectura. Pues jugadores grandes, trabajo de continuaciones de bloqueos directos, todo tipo de continuaciones, ¿vale? Pasando a la táctica, la idea es mantener como antes, un 30%. ¿Qué diferenciamos de cantera baja? 1. Vamos a meter 4x4 ya en esta idea. Trabajamos 2x2, 3x3 hasta 4x4. Y como hemos dicho antes, con ya una idea o una filosofía del juego de la temporada que viene. Es decir, vamos metiendo no estructuras cerradas, pero sí ideas de juego. Pues nuestro juego va a trabajar mucho desde, a lo mejor, situaciones de campo abierto de transición, pues vamos a trabajar en ese 2x2, 3x3, 4x4, situaciones de transiciones ofensivas, todavía muy generales, sin estructuras de sistemas. O situaciones, por ejemplo, que, pues como decía antes, pues mira, vamos a jugar muchas situaciones de zipper el año que viene, pues vamos a ver variantes de zipper, aunque no tengamos la estructura 100% de cada, pero variantes de zipper para que vayan viendo la lectura del primer indirecto, del directo posterior, etcétera. Por lo tanto, en esta carga vamos metiendo una idea de juego de la temporada que viene, pero siempre sin olvidar que la idea principal es el desarrollo del jugador, que esos jugadores vayan estando preparados para la temporada siguiente. Por lo tanto, hacíamos 2x2, 3x3, 4x4, carga alta de bloqueos indirectos y directos, de lecturas en esta situación, y con la idea o filosofía metiendo de juego que, a diferencia de la edad baja, no hablamos de nada de eso todavía, no hablamos de ninguna idea o filosofía, sino conceptos mucho más generales. Y guardamos un 10%. Este 10% yo solo lo usaría en esta edad.
porque en cantera baja creo que hay que enfocar el 100% el desarrollo del jugador, en cantera alta, después explicamos, la carga de trabajo durante el año es muy alta, por lo tanto no nos merece la pena trabajar concepto defensivo, y este 10% de defensa sí lo metería en cantera media, ¿vale? ¿Qué vamos a trabajar? Situaciones básicas, lo mismo de filosofía del año siguiente. Ejemplo, trabajo de ayudas defensivas, trabajo de rotaciones defensivas, trabajos de defensa agresiva del bloqueo directo, un 10%, trabajo de 1 contra 1 close-out, que es importante, pero sobre todo ir introduciendo alguna idea del trabajo de la temporada siguiente, ¿vale? Pero solo un 10% sería dentro del trabajo de equipo, dedicar un ejercicio al día para ir metiendo ideas del trabajo defensivo, ¿vale? Y con esto pasamos a cantera alta. Cantera alta es igual a especialización, individualización 100%. Es decir, el trabajo está 100% enfocado al jugador. En los casos anteriores, como decía, hay un equilibrio porque el mayor número de jugadores del grupo, de conceptos generales, de no especializar tanto, pero en este caso ya es el 100% de especialización. Es decir, todo el trabajo lo tenemos enfocado de cara a lo que queremos de ese jugador la temporada siguiente, 100%. ¿Qué duración tenemos? En este caso, la duración es mayor. Las temporadas senior acaban antes, las temporadas junior de segundo año sería igual a la media, pero los jugadores senior, por ejemplo, de Liga EVA, Liga LEB, Primera Nacional, etcétera, acaban un poquito antes. Por lo tanto, tenemos entre 6 y 8 semanas. Un trabajo bastante grande para que ese jugador mejore y crezca. ¿Cómo trabajaríamos? Una sesión diaria de trabajo individual, con un día de descanso, es decir, hablamos 5 o 6 sesiones diarias de trabajo individual, más vamos a añadir 3 sesiones de transferencia al 2x2, 3x3, como decíamos antes, de táctica, pero aquí mucho más específico para el desarrollo de ese jugador. Es decir, 3 sesiones en las que juntamos a los jugadores que han trabajado de manera individual por la mañana, para cada uno en su parcela, trabajar en 2x2, 3x3, para la transferencia del trabajo individualizado. Por lo tanto, bueno, esto lo desarrollo un poquito más después. ¿Cómo trabajamos de manera individualizada? Hay que separar en grupos, 3 grupos básicos. Llamamos guards, posiciones 1 y 2, en las que, como decíamos ya antes un poquito, trabajo de mucha carga de bloqueo directo, mucha carga. Diferentes situaciones, diferentes de mano a mano a bloqueo directo llegando en transición, bloqueo directo saliendo de un bloqueo indirecto, todo el tipo de situaciones directo, las diferentes defensas, diferentes lecturas que tiene dependiendo del lado débil, mucha carga de esto, en por cero, con ayuda de entrenador, y podemos tener 2 entrenadores, es perfecto, que uno haga trabajo de defensa, de contacto, etcétera, pero 100% enfocado en él. Trabajo que llamamos de forwards, es decir, jugadores que tienen menos carga de bloqueo directo, podemos tener algo de carga, pero menos carga mucho menos de bloqueo directo, pero mucha carga de bloqueo indirecto, mucha carga de juego sin balón, mucha carga de situaciones de spot-up, de castigar situaciones de tiros abiertos, tanto enfocamos hacia eso. Y aquí metemos también la parte de cuatros abiertos. Por lo tanto, ellos tendrían de manera específica el mismo trabajo, juego sin balón, off-screen, close-out, etcétera, más las situaciones de pick and pop, de trabajo de continuaciones abierto. Y un trabajo, tercer grupo, de jugadores interiores. Jugadores interiores en la que la carga es bloqueo directo 100%, situaciones de roll y short roll y juego de poste bajo, ¿vale? Por lo tanto, ahí ese trabajo está muy predefinido para trabajar con ellos, ¿vale? ¿Qué es importante cuando empezamos? La técnica individual, como decía antes, debe ser muy específica. Me explico. Un jugador, por ejemplo, que hablamos, un forward que quiere trabajar bloqueos indirectos, no todos tienen que trabajar igual. Jugador, ejemplo nuestro, David Agrediates, es un tirador, es un específicamente tirador que queremos que ese es su rol, porque lo creamos así, puede ser ese u otro, pero en este caso creemos, por ejemplo, su rol es la temporada siguiente en el ACB, que se especialice en todas las situaciones de tiro. Por lo tanto, tiene que haber una carga alta, no tiene que ser toda, pero una carga alta de situaciones muy específicas de bloqueos indirectos para él. Es decir, miniaturas de sistemas, miniaturas de ideas que se utilizan mucho, porque a lo mejor no sabemos entrar ahora la temporada siguiente, pero hay ideas que son muy comunes en todos los equipos, de staggers, de flares, en las que él tiene que tener mucha carga de trabajo específico. Como decíamos antes, a diferencia de la carga media que decíamos antes, que es mucho más general, el jugador trabaja todos los tipos de bloqueos indirectos sin especializar mucho. En este caso especializamos y le enfocamos hacia, como decía antes, situaciones de stagger y flares. Por lo tanto, su carga va a ser mucho en staggers y flares. Lo mismo de un jugador grande.
El jugador grande, su trabajo va a ser, mira, queremos que el año que viene castigue mucho en short roll, mejore su tiro de media distancia, pues va a tener una carga grande, no de bloqueo directo en general, de short roll en bloqueo directo, en diferentes espacios, pero solo short roll. Por lo tanto, trabajamos short roll, situaciones centrales para recibir en high post, en situaciones laterales para recibir en short corner y jugar ese tipo de. Por lo tanto, le enfocamos mucho más, delimitamos mucho más hacia dónde queremos llevarle de cara a que sea eficiente a la temporada siguiente. Eso no quiere decir que lo demás no lo trabajemos, es decir, que enfocamos, que damos mayor carga de la técnica individual, por eso dedicamos 6 sesiones a eso, para que tengamos mucho más tiempo y tengamos más tiempo de trabajar de manera específica en determinadas situaciones. ¿Cómo damos salto a la táctica individual? La táctica individual dedicaríamos, pues mira, técnica que hemos dicho que era 6 sesiones aproximadamente, pues un 60%, pues táctica individual es un 30-40%, son 3 sesiones aproximadamente a la semana. Máximo 2x2, 3x3, ahí no entramos, solo 4x4 trabajamos en cantera media. ¿Por qué? Porque estos jugadores son jugadores que han podido doblar durante el año, que han tenido mucha carga de partido, mucha carga de trabajo y no queremos arriesgar físicamente a que situaciones de 4x4 que requiere un mayor nivel de contacto, no queremos llegar a ese riesgo. Por lo tanto, yo iría de 2x2 a 3x3, que son transferencias más limitadas. ¿Qué buscamos? Pues mira, nosotros con este trabajo queremos que vamos a trabajar en 3x3 esta situación de bloqueo indirecto, ¿vale? Guiado, 3x3 más un pasador, esta situación, como decía antes, de stagger, esta situación 3x3 más un pasador, esta situación de directo en la que queremos trabajar situaciones específicas en las que todos crezcan. Es decir, obviamente en un 3x3 no puede ser tan especializado para un jugador, tiene que ser más grupalmente. Por lo tanto, trabajamos sobre miniaturas en las que queramos crecer de cara a la temporada siguiente. Generales que queramos crecer, que veamos que son importantes. Como decía, si es el mismo entrenador, pueden ser desde sistemas, sacar miniaturas, trabajo 3x3 de sistemas que ya tenemos y que sabemos cómo se utiliza el año que viene. Por lo tanto, trabajamos sobre estructuras, entre comillas, generales, pero sacadas de la filosofía, de la idea, del playbook de nuestro primer equipo. Y con esto encuentras, pues yo creo, un trabajo bastante completo dentro de la cantera alta, en la que puedes encontrar el equilibrio entre especializar mucho y ir desarrollando miniaturas del playbook del primer equipo, ¿vale? Hablando de la defensa, que decíamos antes, damos el 10%. En este caso, la defensa debe ser, si se hace algún trabajo, que no lo hemos metido, sería un trabajo muy, muy, muy específico para un jugador en concreto. Ejemplo, mira, nos tenemos un jugador que tiene problemas con el centro de gravedad. Pues metiendo una parte de preparación física, en este caso no hemos hablado nada, queremos que baje el centro de gravedad. Por lo tanto, va a hacer un trabajo específico durante la semana de determinados ejercicios que hace solo él para bajar el centro de gravedad. Otro ejemplo, queremos que el jugador pues, tiene problemas para pasar over, para pasar por encima algún tipo de bloqueo, los bloqueos directos, un guard nuestro. Pues vamos a hacer un trabajo específico todos los días individual, dedicar un tiempo a hacer ese trabajo específico solo con él, pero no el grupo no lo trabaja. Tanto el grupo no trabaja como tal defensa en 3x3, 2x2, la defensa ayuda al ataque. Pero sí podemos hacer un trabajo específico con algún determinado jugador para ese tipo de situaciones. Un jugador grande, el timing de intimidación, el timing de saltar hedge en un bloqueo directo agresivo. Pues eso, por ejemplo, es un trabajo muy específico que hace solo él con determinados ejercicios que tiene bastante que ver también con la preparación física. Podemos ir desarrollándole hacia esa idea, ¿vale? Por lo tanto, un poco por resumir todo, la idea es trabajo de postemporada, separarlo en estos 3 grupos y dentro de eso, como he dicho antes, ir de menor a mayor especialización con el trabajo y teniendo claro las cargas y el contenido que tiene que haber en cada uno, como decía antes, de una manera más general la cantera baja a una situación 100% especializada en cantera alta. Todo el trabajo de pista obviamente se puede apoyar con vídeo. ¿Dónde recomiendo el vídeo? En cantera alta. Cantera media se puede utilizar, pero media ok, alta creo que es necesario. Trabajo de vídeo, de sentarte con él, de ver todas las situaciones de técnica individual, mira, ves esto, hay que trabajar, hay que mejorar este espacio porque creo que puede ser un soporte bastante importante. Y aparte del vídeo, el segundo aspecto importante, pues obviamente la preparación física, que sería un trabajo paralelo a esto, obviamente coordinado, pero paralelo con el preparador físico, que también, aunque en esta etapa no es tan clave como en la pretemporada, pero sí se pueden hacer trabajos específicos de mejora para, por ejemplo, una preparación, ya tenemos una postemporada y tenemos que preparar al jugador también para un posible europeo, mundial, con categorías inferiores, etc. Por lo tanto, hay que
encontrar también un trabajo de preparación física individualizado para cada uno. Así que nada, esta era un poco la idea. Pues es complicado explicar sin tener pues algo que enseñar, sino solo hablando. Habrá un documento también en el que vais a poder ver pues esto un poquito más estructurado para que lo tengáis en la cabeza y podáis entender mucho mejor el vídeo. Y nada, agradeceros que escuchéis esta charla y espero que de verdad pueda ayudaros para la mejora como entrenadores. Un saludo.